Con su permiso, diputado presidente, estimadas diputadas y diputados, la noche de ese 10 de abril de 1919, una noticia se reproducía en los diarios capitalinos. Emiliano Zapata, el líder de la revolución del estado de Morelos, había muerto. Los primeros reportes indicaban escuetamente que las tropas del general Pablo González, encargado de las operaciones militares en el estado, habían obligado a los zapatistas a entablar combate en la hacienda de Chinameca, cayendo en la acción el jefe rebelde. Con esta acción se intentó poner freno al zapatismo, identificado como el movimiento rebelde por antonomasia en este proceso histórico que reforma la Revolución Mexicana. Movimiento que ha dado lugar a numerosos estudios que abordan su composición social y liderazgos, el papel de las comunidades campesinas, el problema de la tenencia de la tierra y, evidentemente, los estudios biográficos sobre su líder, Emiliano Zapata. Al movimiento de los ideales encabezados por Zapata, además de su importancia como fuerza beligerante, se le sigue reconociendo su aporte ideológico al haber postulado el problema agrario como eje de las reivindicaciones revolucionarias a la lucha armada iniciada en 1910. Emiliano Zapata, nacido en Anecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879, forjó desde su niñez un carácter sensible, honesto y solidario con los indígenas y contra la explotación que padecían la gente del campo. Estas cualidades le permitieron que lograse rápidamente aglutinar en torno a su persona una guerrilla que aceptó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, en el que se estipulaba que la tierra le sería restituida a sus antiguos propietarios, sintiéndose con ello convocados e incluidos los indígenas y campesinos que veían en Zapata a su líder natural y a la tierra el motivo de su lucha. En varios momentos durante la década revolucionaria, la beligerancia de la lucha zapatista llevó al primer plano de la vida nacional al estado de Morelos. Y es que desde la proclamación del Plan de Ayala, en noviembre de 1911, Emiliano Zapata se mantuvo en pie de lucha y ninguno de los tres gobiernos que atraviesan esos años, los de Madero, Huerta y Carranza, lograron controlar esta lucha por el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo, a fin de hacer realidad esa proclama de que la tierra es de quien la trabaja. A partir del surgimiento del Plan de Ayala, los indígenas y campesinos aglutinados en torno al zapatismo encontraron una guía para la acción, un sentido claro de la lucha y una identificación plena para la solución de sus problemas. Sin embargo, Zapata se vería realizada la obra. Debo decirle, confesó alguna vez su buen secretario Robledo, que no veré terminar esta revolución, porque las grandes causas no las ve terminar quien las inicia. Prueba de ello es el cura Hidalgo. Zapata, que siempre repudió la traición, murió víctima de ella al apagarse la última nota del Clarín que en la hacienda de Chinameca presuntamente le rendía honores. La violenta muerte de Zapata es sinónimo de traición, de engaño, infamia, quien representa en el México moderno la importancia de la lucha por la tierra, el espíritu de las comunidades campesinas y el reclamo inagotable de la justicia. Elegido, la figura que adoptó la política rural por revolucionaria,
se constituyó como el elemento fundamental de la reforma agraria y a través de esa política los campesinos se quedaron bajo tutela de la burocracia. Durante casi 80 años de reparto agrario, más de 100 millones de hectáreas integradas en casi 30,000 ejidos fueron repartidas a más de 3,000 millones de ejidatarios. El reparto de la tierra fue la acción pública más trascendente en la primera mitad del siglo XX. La reforma agraria tuvo un claro sesgo de política social, lo que no puede dejar de considerarse, sobre todo que emergía de la guerra civil con infinitas carencias. Sin embargo, nuestra realidad hace difícil mantener como un activo el impacto de la reforma agraria en términos sociales. En el campo se ha mantenido un persistente clima de pobreza e inseguridad alimentaria. Han partido grandes corrientes migratorias a las ciudades o a los Estados Unidos. La mayoría de los migrantes son de origen campesino o rural, lo que revela la magnitud de la problemática agraria y el fracaso de muchas políticas públicas implementadas y con grandilocuencia anunciadas en ceremonias que conmemoran el natalicio o el martirio de Emiliano Zapata. La crisis del campo lleva demasiado tiempo y parece no tener fin. Ni el reparto ejidal de tierras, ni la política de flexibilización de régimen de propiedad a partir de 1992 aportaron soluciones a un problema que tiene muchas facetas, una de las cuales muy lamentable ha sido la utilización política de los campesinos para fines políticos. En este siglo y frente a la dura realidad del fracaso de las políticas agrarias, solo queda recuperar el legado de Emiliano Zapata. Exigir justicia para el campo, dejar atrás el engaño y la manipulación para impulsar cambios de fondo orientados a favor de los pequeños y medianos productores agrícolas. Sin un renacimiento del campo, México no tiene futuro. Libertad, justicia y ley, los ejes del ideario zapatista, siguen siendo reclamos que urge sean atendidos. No actuar en consecuencia a la intemperie a 26 millones de mexicanos que viven y trabajan en el campo, entre ellos el sector más pobre de la población y casi la totalidad de los indígenas mexicanos. El grupo parlamentario Nueva Alianza, como muchos mexicanos, considera que es necesario impulsar políticas públicas que en bien de todos los mexicanos reconozca la importancia de la persistencia de una cantidad importante de unidades campesinas familiares, que reconozca la importancia, el uso sostenible del campo para abatir la insuficiencia alimentaria que atenta contra nuestra soberanía, que es urgente formular el papel digno de nuestras comunidades indígenas. Si es inevitable el tránsito de una buena parte de la población rural a las actividades industriales y de servicios, este tránsito debe realizarse al ritmo del crecimiento de la economía y en absoluto respeto a sus derechos humanos, sociales y culturales. Para nosotros, la figura de Zapata no es solo el símbolo de un agrarismo obsoleto, sino el ideal de un líder que impulse y dirija un México integrado a las grandes transformaciones tecnológicas de nuestro tiempo, defensor de la tierra como fuente de sustento, sin el cual el futuro de nuestra nación estará en serio peligro. Para nuestro Nobel poeta Octavio Paz, hijo de uno de los ideólogos del zapatismo, dejó escrito: con Morelos y Cuauhtémoc, Zapata es uno de nuestros héroes legendarios. Realismo y mito se alían en esta melancólica, ardiente y esperanzadora figura que murió como había vivido, abrazado a la tierra como ella. Este hecho de paciencia y fecundidad
de silencio y esperanza, de muerte y de resurrección. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.